Cuando es llamado el enemigo, no quiere decir que es exactamente igual en fuerza y potencia que Dios, que pueden darse uno contra uno, que sus fuerzas son iguales a las del Señor. Satanás, para ponerlo en una perspectiva, el diablo es el diablo de Dios. Dios obra sus propósitos, inclusive a través de este enemigo. Y de hecho es lo que nos ha venido contando que está haciendo desde el capítulo 1 y lo vuelve a hacer en el capítulo 2. Permite que este ser llegue a su presencia y vuelve Dios a preguntarle de dónde vienes y le responde de recorrer la tierra y de nuevo saca en cara a este siervo suyo del cual Dios parece estar sumamente orgulloso y complacido. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo, las mismas 4 características que en el capítulo anterior nos había contado. Y esta vez le agrega una, que del capítulo 1 tenemos. ¿Usted lo ve ahí? En el verso 3. ¿Qué es lo que tiene Job en el capítulo 2 que no tenía en el capítulo 1 debido a la aflicción que ya había sufrido? Dice Dios de Job, Él conserva su integridad a pesar. A pesar de que incitado fue Dios a traer esta prueba a la vida de Job, a pesar de la intención de Satanás de quebrantar al hombre más recto sobre la tierra y demostrar a Dios que Dios simplemente es adorado por aquellos a quienes Él trata bien, no le salió. Job es privado de toda su prosperidad y aún más importante y más doloroso, es privado de su propia familia. Sus 10 hijos fallecen cuando celebraban juntos. Y en medio de todo este dolor, lejos de maldecirlo en la cara como Satanás quería pintarlo, como esta mentira acerca de Job quería hacernos creer, Job responde: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Es decir, nada tengo, nada soy dueño. Pero el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y así Job adoró a Dios. Lejos de maldecirlo, lo adoró. No obstante, en el capítulo 2, en esta nueva reunión, la respuesta a todo esto es que tristemente, al parecer, los sufrimientos de Job no han terminado. Aunque había sufrido ya enormemente, su integridad una vez más va a ser probada. Y por eso Satanás acusa a este hombre recto y dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 3. Esta pregunta debe inclusive hacernos reflexionar acerca de nuestra propia fe. Sí, esta pregunta de Satanás debe hacernos reflexionar acerca de nuestra propia fe. Porque nos puede aplicar a cualquiera de nosotros. ¿Dónde está la falla en la lógica de esto? ¿Estamos adorando a Dios por quien Él es o por lo que Él nos da? ¿Nuestra relación con Dios es condicional a que Él se muestre como un Dios favorable a mi vida? ¿O es Dios digno de mi adoración por quien Él es? Y yo me conecto con esa verdad para vivir mi vida de acuerdo a la realidad y no de acuerdo a la mentira. Dios es digno de ser adorado, no importa el número de tu cuenta bancaria. Dios es digno de ser adorado por su creación, no importa la cantidad de hijos o familia que nos quede. Dios es digno de ser adorado. Tus circunstancias y las mías no lo condicionan.
Satanás quiere hacernos pensar que sí, que no estamos creyendo de balde, que nuestra relación con Dios es condicional a sus favores a nosotros. Satanás concede que Job es justo, pero sugiere que esa fidelidad es solo el resultado de las bendiciones de Dios. Es lo que viene diciendo desde el capítulo 1. Y eso también debe llevarnos a reflexionar. Recuerden, Job es un libro de sabiduría. Inclusive las preguntas tendenciosas del enemigo pueden ayudarnos a reflexionar. ¿Nuestra lealtad a Dios se sostiene solo cuando las cosas van bien? Porque si es así, podemos descubrir que nuestra fe es entonces superficial. De hecho, creemos en Dios de balde. Ahora Dios responde a Satanás permitiéndole que aflija a Job de nuevo, pero establece límites. Así como lo hizo en el capítulo anterior, le dice, su vida no será tocada. No le quites la vida, verso 6. Así que aquí vemos una vez más a la soberanía de Dios en acción. Él permite la prueba, pero también protege a Job de la muerte. La vida de Job es preservada porque la prueba no es destruir a Job. La prueba es para que Job muestre su integridad a través de su fe y confianza y temor a Dios. Y esto debe recordarnos que aunque el sufrimiento pueda ser parte de nuestro camino, nunca estamos fuera del alcance de la gracia de Dios. El brazo de la gracia de Dios es suficientemente largo y nuestro sufrimiento no está por encima de su capacidad. Él preserva la vida de Job porque es Dios el que está en control. Parece ser Satanás incitando a Dios quien lo manipula y parece ingenuo Dios diciéndole, sí, está bien, ve y prueba. Pero desde el hecho de que Satanás tenga el permiso de estar en la presencia de Dios, desde ahí el relato ya nos cuenta que Dios es soberano, usando inclusive los medios que Él quiera para su propósito. ¿Cómo podemos nosotros responder cuando enfrentamos pruebas? ¿Confiamos realmente en Dios? ¿Confiamos de que Él tiene verdaderamente un propósito incluso a través del dolor que sentimos? Esta historia, hermanos, nos ayuda al mismo tiempo que nos invita a confiar en la soberanía de Dios, inclusive cuando no entendemos todo lo que pasa detrás. Busque en los 42 capítulos de Job cuando Job supo acerca de estas reuniones celestiales. ¿Dónde fue escrito que Job entendió todo lo que Dios estaba haciendo en su vida? Y aún así tratamos de manejar nuestro sufrimiento como si Dios a nosotros sí nos lo debiera. Dios, necesito entender el por qué. Vaya, disculpe, jefe. No lo hizo con Job.
tengamos, conservemos nuestra integridad a pesar de todo. Cuando enfrentemos tentaciones de rendirnos o de cuestionar nuestra fe, debemos recordar que Jacob vivió. La integridad se puede mantener incluso en los momentos más oscuros. Nuestro punto de que cada uno de ustedes tuvo que responder de alguna u otra manera a esa pregunta. Y no puedo prometer que todos tenemos la misma probabilidad de superar cualquier forma de prueba. Pero sí podemos asegurarnos unos a otros de que confiar en Dios soberano y mantener nuestra integridad. Ya se está moviendo. Ese tiene que ser el camino. Tenemos entonces la respuesta final de Job a sus padecimientos y vamos a llamarlo la respuesta en reacción. No tiene tiempo para pensar igual que la vez pasada. Así que después de que Satanás recibe este permiso de Dios para que clamó, la historia da un giro una vez más hacia una profunda reflexión sobre la respuesta de este Josué. Así que veamos una vez más el sufrimiento de Job. ¿Cuál es? Verso 7. Job es cubierto de llagas. Son llagas dolorosas. No le perdura un espacio del cuerpo, va desde la cabeza hasta los pies. Es un sufrimiento físico extremo. Entonces así se nos presenta una imagen desgarradora. Las aflicciones anteriores tenían que ver todo con lo que estaba externo a él. Las aflicciones del capítulo 1 tenían que ver con sus posesiones, su prosperidad, todo lo que había trabajado para construir en su casa, en su nombre, en su reputación delante de todos. Nos había dicho que no había hombre más grande entre todos los hijos de Oriente. Más personal, sus familias, quitada, muy trágica, en medio de muchísimo lamento. Pero podrías decir, bueno, Job tiene su salud, puede recuperarse, tiene a su esposa, puede tener más hijos. Hay una esperanza detrás, parece que el horizonte, aunque nunca dejará de ser atormentado por todo lo que pasó, al menos es su fuerza para enfrentar un poco el día. Es que la fuerza es necesaria, inclusive la fuerza física, para enfrentar las batallas espirituales. Por eso el Señor, cuando fue tentado, después de ayunar por 40 días, y ese Cristo que estaba hambriento. Y ahí me puso a atacar. Usted alguna vez ha sufrido por algo. Usted se identificará con que generalmente uno va al día y lo enfrenta, va al trabajo, se distrae, cualquier actividad que uno tenga en el día, todo eso le genera el dolor. Oh, pero cuando llega la noche, cuando todo el ruido se calma, cuando no queda más pensamientos de uno sobre la almohada, ahí es cuando uno es débil. Y cuando el ataque es más fuerte. Si a Job le quedaba fuerza en su físico, aquí el enemigo trató de destruírselo por completo. Su dolor tuvo que haber sido constante, incesante. Dice el verso 8 que tomó un pedazo de teja para rascarse una lija.
y que estaba sentado entre las cenizas. En lo que yo simplemente veo simbólicamente, Job era una ceniza más. Es un hombre destruido por las pruebas que le sobrevinieron. En el siguiente verso, en el 9, tenemos la reacción de la esposa de Job en medio de esta circunstancia. Todavía no ha reaccionado Job a todo esto. Su única reacción es rascarse y sentarse entre cenizas. Tal vez eso le da alivio. Y su mujer le pregunta, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta es una declaración impactante. Y a menudo podemos recibir de personas, en lugar de aliento, desaliento, desánimo, cuestionamiento a nuestra fe. Pero antes de tirar a la esposa de Job a un guindo, déjeme recordarle que ella es la esposa del hombre que perdió a sus 10 hijos. Ella es la mujer de la casa que perdió todas las yuntas de bueyes, todas las miles de ovejas, todos los miles de cabellos, todos los miles de asnas, toda la servidumbre que posiblemente ella administraba, todo lo que le ayudaba a ella a tener estabilidad, el mismo día que Job la perdió, la esposa de Job también lo perdió. Esta es una mujer que habla con palabras de dolor, que ha tomado lo que le ha ocurrido gravemente, que si por lo menos le quedaba a su esposo en pie, ahora lo tiene entre cenizas. Muchas veces reaccionamos enérgicamente en contra de la esposa. ¿Cómo se atreve a no ayudar a su esposo? Y se nos olvida que ella también era de carne y hueso. Y no solo eso. Esa pregunta se la tuvo que haber hecho ella primero. Me refiero para sí misma. A mí, honestamente, no me extraña el personaje de la esposa de Job. A mí me extraña Job. ¿Aún retienes tu integridad después de lo que pasó? La respuesta a esta pregunta es no deberías. ¿Puedo hacérsela yo también en un momento? En medio del sufrimiento más grave que hemos pasado o que podríamos concebir que podríamos pasar, ¿pretenderías tú tu integridad? ¿O tu reacción sería, como ella lo sugiere, maldecir a Dios e irse de este mundo? Hermanos, la depresión detrás del dolor y del sufrimiento es real. Esta pregunta y esta sugerencia es lo que se parece más de lunes a lunes a aquellos que duelen y sufren. Yo no quiero tirar a la esposa de Job al guindo. Yo quiero entender por qué Job no hace lo mismo. Porque así me siento yo también a veces, preguntándome por qué todavía mantengo lo que creo. Job responde de una forma muy poderosa. Le recrimina de alguna manera y le dice, hablas como habla una mujer sin sabiduría, insensata, es lo que quiere decir ahí, necia.
Recuerden, Job es un libro de sabiduría. Job sugiere esa forma de pensar, aunque humana, aunque lógica, aunque emocionalmente esperable, aunque termina siendo la realidad de muchos, no es sabia. Literalmente, echarse a morir por el sufrimiento no es el propósito de Dios a través de ello. Y cuando dejamos que estos pensamientos permanezcan en nosotros, porque no controlamos que lleguen, pero sí que sigan, sí nos toca a nosotros ver si agarramos eso y lo empezamos a regar para que crezca un gran árbol de depresión ahí. Ahí entonces es nuestra responsabilidad actuar o no con sabiduría. Hablas como una mujer sin sabiduría. Esta es la pregunta que Job hace, retórica. O sea, la respuesta está implícita. Y viene de la correcta teología. Job conoce a Dios, por eso pregunta: ¿aceptaremos el bien, pero no aceptaremos el mal? Aceptar el bien de Dios es tan fácil. El sol, Él hace llover sobre justos e injustos. Y no solo eso, a los que son sus hijos les corona de favores y de misericordias. Qué rico es recibir las bendiciones de Dios. Pero si hay virtud alguna en algo, si nuestra fe es realmente puesta, vamos en quién reconocemos que está en el trono, si es Dios o alguien más, es si aceptamos aquello que no nos gusta de parte de Dios. ¿Te ha tocado aceptar el mal de parte de Dios? Lo acabamos de cantar. Tal vez suena mejor con una melodía, pero es la misma lógica. ¿Cuántas veces en medio de la adversidad hemos escuchado voces, inclusive la propia, que nos insisten en renunciar a nuestra fe? ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos considerado que Dios no merece nuestra lealtad, sobre todo en el tiempo difícil? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros esas voces realmente? La sabiduría de Job es una sabiduría distinta. Es una sabiduría que proviene del cielo. Él mantiene su integridad a pesar de la presión. Su reflexión sobre recibir tanto el bien como el mal de Dios es crucial. Si Job no entiende esto, no hay forma de sobrellevar su dolor. Y déjeme decirle, si usted y yo no entendemos que debemos aceptar tanto el bien como el mal de Dios, no habrá forma de mantener nuestra fe cuando el día se ponga realmente oscuro. Aquí se presenta un principio vital. La verdadera fe se manifiesta no solo en tiempos de prosperidad, sino y aún más gloriosamente en los momentos de sufrimiento. Mantener la integridad significa confiar en la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias son adversas. Finalmente, en los versos 11 y 12 tenemos la visita de los amigos de Job. Ellos llegan para consolarlos. Y aunque van a decir muchas cosas a partir del capítulo 4, y créanme, muchas cosas, aquí hacen lo que yo considero es exactamente lo que debieron haber hecho. Y Job nos hubiera quedado mucho más corto, pero con menos sabiduría para aprovechar. ¿Sí? ¿Qué llegan a hacer los amigos de Job cuando se dan cuenta que no lo reconocen y lloran y se conduelen juntamente con él? Se sientan al suelo
por 7 días y 7 noches sin decir nada. Ellos guardan silencio en una forma de respeto hacia su dolor y en una forma de reflejo a la fragilidad de la comunidad humana. Muchas veces no sabemos qué decir en tiempos de sufrimiento, ¿verdad? Es que, ¿qué puedes decir? ¿Qué palabras arreglan todo? Dilas, si las tienes. Hermano, no se trata de las palabras correctas en el tiempo del sufrimiento. A veces el silencio es el correcto. Pero lo que no puede faltar es la presencia de la comunidad. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas, es un adagio popular. Apliquémoslo. Pero lo que no podemos darnos permiso con aquel que se duele en nuestra comunidad, es decir, pero duélete solo. Porque me incomoda tu dolor, no quiero estar cerca. Esa no es la forma cristiana de dolerse. La forma cristiana de dolerse es en comunidad. Y es que a medida que profundizamos en la historia de Job, es esencial para nosotros reconocer que su experiencia no se limita a una sola época o contexto. Sufrir es de todas las épocas. Y la lucha de mantener la integridad en medio del sufrimiento es una realidad que trasciende el tiempo y nos acompaña en nuestro caminar diario. Job nos muestra que a pesar de las adversidades que enfrentamos, hay un camino hacia la fidelidad que vale la pena seguir. Pero ¿cómo podemos realmente sostenernos en estos momentos críticos? ¿Qué nos puede dar la fortaleza necesaria para mantener nuestra fe y nuestra integridad cuando las circunstancias parecen demasiado abrumadoras? Yo creo que las respuestas a estas preguntas no solo se encuentran en el libro de Job, sino que también se revelan de una manera poderosa en el relato del sufrimiento de Jesús en Getsemaní. En Lucas 22, si quiere acompañarme ahí rápidamente, lo veremos. Nuestro Señor Jesús también experimenta sufrimiento. En el capítulo 22 de Lucas, en los versos 39 al 46, antes de que Él sea entregado y arrestado y crucificado, tenemos momentos de muchísima angustia y sufrimiento del Señor. 22:39 de Lucas dice: saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos y los discípulos también lo siguieron. Cuando Él llegó al lugar, ¿qué les dice? Oren para que no entren en tentación. Guarda ese tip, es gratis. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, Él mismo también oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía y estando en agonía oraba con mucho fervor, y sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y cuando se levantó a orar, fue a los discípulos que los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les recrimina: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Ven ustedes las palabras de Jesús? Son como una variante de las palabras de Job. Padre, aparta de mí esta copa, esto que voy a sufrir, tu propia ira sobre mí. Si algo atormenta
a Jesús y por lo cual iba a sufrir no es la sensación de metal o piedra atravesando carne. No lleva una lanza en su costado, no son espinas en su cráneo. El Señor, estoy seguro, podía soportar eso. La copa que el Señor oraba para que fuera quitada era la de la ira de Dios sobre él. Dios estaba a punto de tratar a Jesús como debió habernos tratado a nosotros. Su justa ira, el sufrimiento final y completo que debíamos padecer todos nosotros, cayó sobre el inocente, sobre el justo, sobre el que no pecó. Pero famosamente el Señor dice: Señor, pero que se haga tu voluntad, no la mía. El Padre eligió el sufrimiento de Cristo como la forma de redimir a su propia creación. Por eso en Isaías 53:10 tenemos unas palabras durísimas que el profeta hace acerca del siervo sufriente, diciendo que al Padre le complació quebrantar a su siervo. La agonía y el dolor de Jesús, mientras busca la voluntad de Dios, le permite padecer esto de forma valerosa y loable. Y aquí la conexión se vuelve clara. Tanto Job como Jesús nos enseñan que la integridad en tiempos de sufrimiento está íntimamente ligada a nuestra relación con el Padre. Así que al mirar el sufrimiento de Cristo, reflexionemos sobre cómo su ejemplo nos proporciona el modelo perfecto para enfrentar nuestras propias pruebas, manteniendo nuestra integridad. Al final del día, nuestros sufrimientos pueden ser transformados en oportunidades para acercarnos más a Dios y descubrir que en medio de la lucha hay una profunda paz. Una paz que solo en Dios se puede hallar. En Getsemaní, Jesús se siente abrumado por la carga de los pecados del mundo. Y esa es la lucha interna: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Esa es su expresión humana. Que al igual que Job, Jesús enfrenta una prueba intensa a su integridad. Pero al rendirse a la voluntad del Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, nos da ese modelo ideal para el sufrimiento con integridad. Nos examina o nos invita a examinarnos para preguntarnos si estamos dispuestos a seguir a Dios incluso en los momentos más difíciles, porque ahí es como va a valer, ahí es cuando realmente hay mérito. Y que tal y como preguntó Job a su esposa, podamos decirnos: aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Dios nos permita entonces conservar nuestra integridad a pesar de todo. Amén. Oremos. Padre, el justo va a ser librado por tu mano, pero eso implica que padezcamos. No estamos exentos, pero tampoco estamos solos. Es en la compañía de tu precioso Espíritu, aquel que nos has entregado, oh Cristo, que podemos entonces sufrir acompañados, recordando que el sufrimiento tiene dirección, propósito, intención, y que lo que demandas de nosotros es mantener nuestra integridad. De eso te complaces, oh Dios. Sin tu ayuda no lo podremos. Así que te pedimos, Señor,
los sufrimientos que hemos padecido y que todavía guardan en nosotros esas sensaciones de dolor que no se van, y también por los dolores que vendrán. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a mantener siempre nuestra integridad delante de ti, confiando en tu carácter, confiando en quién eres, quién has sido y siempre serás, de que en el trono del universo solo estás tú y de ahí nadie te moverá. Y en ese Dios es en el que hemos elegido confiar, sobre todo en el día difícil, para la gloria, honra, para el loor y alabanza de su excelentísimo nombre. Y oramos así también en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pongámonos de pie para finalizar este servicio. Recordando nada más que el próximo domingo nos volveremos a ver a las 10 de la mañana para poder decir buenos días y buenas noches a Papúa. Terminamos en esta bendición doxológica o de alabanza al Señor que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, que podemos hacer nuestras también en esta tarde, en esta noche. Y la bendición del Señor sea así: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vaya en paz, hermano. Dios le bendiga.